Gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Mentira lo que dice, mentira lo que Los europeos han decidido confiar por una abrumadora mayoría en la opción política que ha demostrado que es capaz de crear prosperidad, crecimiento y empleo. Y han dado la espalda a otra opción política que solo promete subsidios y subidas de impuestos. Y con ello solo se consigue más paro y más recesión. Hay que hacer una reforma fiscal. Lo que sucede es que el Partido Socialista va a hacer una reforma fiscal en la dirección contraria a lo que dice el sentido común y los fundamentos de cualquier economía. Va a volver a subir los impuestos. Ya lo ha hecho. Ha subido los impuestos de la gasolina y del gasóleo y los del tabaco. Y hoy ya hay algún medio de comunicación que nos anuncia una subida de la tributación a la hora. Yo quiero decir una cosa y con meridiana claridad para que se me entienda. Esto es un disparate. En una situación de crisis, donde todo el mundo lo está pasando mal, donde todo el mundo tiene dificultades, donde mucha gente ve cómo no le paga ni siquiera la administración, es un disparate quitarle recursos a los particulares y subir los impuestos. Y eso va contra el empleo, eso va contra el bienestar y eso va contra la riqueza. Y desde luego este partido se opondrá a cualquier nueva subida de impuestos que demagógicamente plantee el Gobierno de España. ¿Cómo responde el Gobierno de España? Diciendo el señor Blanco que van a subir los impuestos. Digo aquí, ¡qué barbaridad! Más impuestos, más paro. Menos impuestos, más empleo. Eso es exactamente así. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas españolas. Y subir los impuestos hoy significa que los españoles vamos a tener que pagar los errores y las gracietas del señor Rodríguez Zapatero, y eso es inaceptable. Y por tanto nos vamos a oponer. Porque un país más pobre puede pagar menos impuestos y por consiguiente no puede financiar sus actuales niveles de gasto. Yo lo único que quiero decir es que es ridículo afirmar que España, que tiene el mayor déficit público de la historia, que aquí, que no se puede hacer otra cosa salvo subir los impuestos. Eso es lisa y llanamente una demostración de la total y absoluta impotencia del Gobierno a la hora de afrontar la crisis económica por la que está pasando nuestro país. La subida de impuestos no es necesaria. La subida de impuestos no se justifica y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas. Esto es lo que significa la subida de impuestos aprobada en el día de ayer. La subida de impuestos va a suponer menos empleo y menos recaudación. ¿Y qué va a sacrificar? Las políticas sociales. Más impuestos significa menos empleo y menos política social. Fijaros, a mí me produce vergüenza. País responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico no es un modelo de referencia. No subir ningún impuesto en este año 2010. Segundo, prioridad, bajar los impuestos a los emprendedores. Es decir, en este momento es la prioridad básica. Es decir, los grandes paganos de esta empresa, de esta crisis, son primero las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las familias, pero después todos los demás. Nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con un gobierno como el gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras Rodríguez Zapatero siga empeñado en subir los impuestos, porque estamos en contra de subir los impuestos. No estamos de acuerdo con esa política fiscal, que el Partido Popular demanda y reclama que se deje sin efecto la subida de impuestos para el mes. No hay ninguna razón para subir los impuestos este año. Lo que hay que hacer es controlar el gasto y reducir los gastos. Es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. Los ciudadanos no quieren ni que se suba el IVA el 1 de julio, que ya nos lo van a subir,
ni que se suban más impuestos. Los ciudadanos no quieren que se suban los impuestos. Los impuestos en la Comunidad de Madrid, mientras yo sea presidenta, no solamente no subirán, sino que en lo posible no. Ninguna comunidad autónoma del Partido Popular va a subir los impuestos en los próximos años. Que el gobierno tiene como única política económica la subida de impuestos. Bueno, yo lo que creo es que vivimos instalados en el espectáculo permanente, ¿no? Un día se nos dice que bajar los impuestos es de izquierdas, al día siguiente se suben, luego se vuelven a subir, se anuncian nuevas subidas, al final lo único que hace es generar mucha más confusión y desde luego no da ninguna seguridad sobre lo que puede pasar en el futuro, ni con los impuestos ni con la construcción de obra pública. Dijo el ministro Blanco que los impuestos son bajos en España. A mí me parece sencillamente vergonzoso que con lo que le cuesta a la gente hacerse cargo de sus obligaciones fiscales diga esto. Ahora el gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles, porque los españoles son los terceros ciudadanos de la Unión Europea que hacen más esfuerzo fiscal, los terceros. Y el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades es más elevado que el resto de los países europeos. Y desde luego tienen salarios y sueldos mucho más bajos que en otros países de la Unión Europea. ¿Para qué los está subiendo ni a qué va a destinar esa subida de impuestos? Eso no lo hacen ni los presidentes de las comunidades de propietarios. En un primer momento no. En un primer momento, el IRPF no se toca. En un primer momento lo que voy a tocar son todos aquellos impuestos que sean útiles para generar puestos de trabajo en España, que es lo que necesitamos. Lo primero que voy a tocar es, voy a bajarle el impuesto de sociedades 5 puntos a las pequeñas y medianas empresas. Este señor además le ha subido los impuestos a todos los españoles. Hace poco fue el IVA, antes los impuestos especiales y ahora nos sube el IRPF. Pero además de subir el IRPF, hace algo que es verdaderamente sorprendente y que yo no había visto en España nunca, porque nunca se había producido, que es eliminar las deducciones por adquisición de vivienda. Unos presupuestos que son los mismos que los de la Junta de Andalucía. Menos inversiones, recortes sociales y más impuestos. Cuando nosotros gobernamos, más inversiones, garantía de pensiones y menos impuestos. Y eso significa empleo. Cuando gobiernan ellos, menos inversiones, recortes sociales y más impuestos. Y eso significa paro. Esa es la diferencia entre una política y otra política. Somos críticos también porque suben los impuestos, cuando el gobierno ya había dicho reiteradamente que no volverían a subir los impuestos. Las retenciones de la renta, subir el IVA, subir los impuestos especiales o volver a poner el impuesto sobre el patrimonio es darle una puñalada trapera otra vez a la clase media por la espalda. Porque la subida de la retención del IRPF la pagan los currantes que tienen nómina. Los impuestos especiales la pagan los españoles que aún fuman o que alguna vez se toman una copa. La subida del IVA la paga lo mismo el más pobre que el más rico, porque es el impuesto más injusto, porque es un impuesto que no distingue sobre la capacidad económica del que lo paga. Si gana Rubalcaba, subirá la renta para todos los ahorradores. Si gana Rubalcaba, subirán los impuestos indirectos para todos los consumidores. Si gana Rubalcaba, seguirá habiendo impuesto de patrimonio para la clase media. Si gana Rajoy, bajarán los impuestos para pymes y autónomos para que creen empleo, bajará el impuesto de sociedades y no se ingresará el IVA hasta que no se cobre efectivamente. El PSOE quiere subir los impuestos para que todo siga como está. El Partido Popular quiere bajar los impuestos para que todo cambie. La clase media española, la inmensa mayoría de los españoles, acabamos pagando más impuestos. Más IVA, más impuesto de la renta, más impuestos. Y yo no sé si los ricos tienen que dejar de ser tan ricos. Lo que sí sé
es que los pobres tienen que dejar de ser tan pobres y que la clase media tiene que dejar de ser perseguida por el gobierno de España. Eso sí que lo sé. De momento, lo que sabemos del programa del Partido Socialista y del señor Rubalcaba son más subidas de impuestos y una negativa a la verdadera austeridad de la Administración. Y esto significa que no habrá recuperación económica, que no habrá creación de empleo y que no habrá generación de riqueza y bienestar para las familias. Si usted sube los impuestos permanentemente, baja la renta disponible. ¿Cuál es el drama de Andalucía en este momento? Que somos la comunidad autónoma en la que más impuestos se pagan de España. Es la que más impuestos se pagan de España. Cuando lleguemos al gobierno de España hay que darle un balón de oxígeno a las pymes y los autónomos. Y ojalá pudiéramos a todo el mundo. Y lo va a hacer Rajoy. Yo desde luego afirmo que cumpliré el déficit público al que nosotros nos comprometamos con la Unión Europea y que en este momento es el déficit público al que se ha comprometido el gobierno de la nación que preside el señor Rodríguez Zapatero. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque creo que en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que está pasando, no me parece lo más razonable. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos, a una subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y muy especialmente en las rentas de capital. Se establece respecto al impuesto de bienes inmuebles un incremento que afectará a las viviendas que estén por encima del valor medio, también temporal de 2 años. Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista y va a obligar a adoptar medidas extraordinarias y no previstas. Pero quiero decirles que el Gobierno no va a tener la menor vacilación en afrontar con decisión una situación que debemos afrontar si queremos recuperar la credibilidad y sacar a este país de la crisis. La tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando